Estamos en un periodo de alto riesgo de incendios forestales. El año pasado el fuego devoró en Andalucía más de 15.000 hectáreas de árboles y matorrales, una superficie similar al término municipal de Sevilla. Científicos del CSIC están aislando comunidades de bacterias que viven en suelos calcinados. El objetivo es utilizar el potencial de algunas de ellas para acelerar la recuperación de ecosistemas quemados. Nos estamos acercando a la zona del Cortijo de Tello, que es la zona donde se originó el incendio que ocurrió aquí en el año 2005. Cuando nosotros vinimos aquí a empezar nuestros estudios, habían pasado ya 3 años del incendio y sin embargo pues el aspecto que tenía era absolutamente desolador. Tenemos 3 zonas: encinas control no afectadas por el incendio, encinas que sí se quemaron en el incendio y luego otra vegetación otra zona de vegetación donde aparecieron de forma natural estas encinas y que nos sirve también como control de un proceso de recuperación espontánea. Acompañamos a un equipo científico de la Estación Experimental del Zaidín, del CSIC, al entorno del Cortijo de Tello, en el término municipal de Lanjarón, dentro del Parque Nacional de Sierra Nevada. Desde 2008 investiga la recuperación de la zona, que 3 años antes había sido duramente golpeada por un gran incendio. Acuérdate, sí. El punto 1 lo teníamos justo en este borde. En la parte del final, después de la ladera está el número 3. Sí, después de la curva está el punto número 2, ahí en el medio. Sí, sí. Han hecho un seguimiento de más de 10 años en distintos puntos de la zona. Su foco de atención está en las comunidades microbianas que viven en el suelo que se quemó. Víctimas invisibles del fuego que, pese a pasar desapercibidas, tienen mucho que decir en la recuperación de la arboleda. En 2005, 2 turistas extraviados encienden una fogata para marcar su posición a los servicios de rescate en busca de auxilio y se les va de las manos. Así comienza este incendio que acaba quemando más de 3.000 hectáreas, arrasando durante 3 días una importante población de encinas, pinos y robles dentro de un área de alto valor ecológico del espacio protegido de Sierra Nevada. Han pasado 13 años desde el incendio y la zona luce ahora una cara mucho más amable. El fuego afectó no solo a los troncos y a las ramas de las encinas, sino también a las raíces y al suelo, y alterando la composición de las comunidades de bacterias que viven aquí. Saber cuáles son las bacterias más importantes y abundantes y cuál es su función en la recuperación de estas especies de árboles es lo que están haciendo los científicos de la Estación Experimental del Zaidín. Venga, vamos a muestrear aquí. Un casco de hierba, ¿eh? Manuel y Pablo están tomando muestras en la rizosfera de esta encina que brotó después del incendio. Es el espacio de suelo que se extiende hasta una distancia de 2 milímetros de la raíz. Ahí se desarrollan comunidades de bacterias que interaccionan con la planta, dan y también reciben nutrientes. Cogemos aproximadamente, ya los tenemos, 2 gramos del suelo pegado a la raíz y entonces lo echamos en esta solución. Esta solución es una solución biostática que nos permite mantener la comunidad tal como estaba en este momento estable, que no evolucione desde aquí hasta el laboratorio, porque es imposible obtener ahora mismo el ADN y el ARN de este suelo. En este punto, al tratarse de plantas herbáceas, el fuego incidió de forma más superficial sin penetrar a fondo en el suelo, una suerte que no tuvieron otras áreas más castigadas. Mira, Pablo, todavía quedan restos de las fajinas que hicieron después del incendio para evitar la erosión de los suelos. Arde el árbol y arde también la raíz. Ahí sí se pierde todo el agua que hay presente en el suelo y la temperatura sube por encima de los 100 grados. Una temperatura muy, muy alta. Eso sí hace que se pierda la materia orgánica que hay en el suelo, se pierda la humedad que hay en el suelo y se quede un suelo muy pobre. Además, los microorganismos que hay en ese suelo también mueren. Solamente quedan aquellas bacterias que son resistentes porque producen esporas o porque tienen algunos mecanismos especiales de adaptación. ¿Ya ha pitado el GPS otra vez? Sí, ya se ha pitado. Vamos a ver aquí qué nos dice la humedad y la temperatura de los últimos años, cómo está la cosa. Vamos a ver cómo está esto. Va. A los pocos días, a la semana, esos microorganismos resistentes al incendio empiezan a desarrollarse. Son microorganismos que son capaces de vivir en unas condiciones oligotróficas, es decir, donde la cantidad de nutrientes en el suelo es mínima o de muy difícil acceso para otros seres vivos, y en esa ausencia total de nutrientes o de compuestos muy recalcitrantes, de muy difícil uso por el resto de seres vivos, esas bacterias pueden vivir.
Artrobacter, así se llama la bacteria que parece erigirse como la gran superviviente de este incendio frente a otros géneros bacterianos. Adaptada a condiciones extremas de humedad y temperatura, sobrevive con pocos nutrientes. La han aislado y han seguido su evolución 3, 6 y 9 años después del incendio. En los primeros momentos ha llegado a representar casi una cuarta parte de las bacterias presentes en el suelo. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo aquí es, hemos traído las muestras de suelo, hemos aislado el ADN y el ARN y ahora vamos a amplificar una serie de regiones que nos permitirán determinar qué tipo de bacterias o qué tipo de hongos tenemos. Las regiones que amplificamos son distintas si hablamos de bacterias o hablamos de hongos y obtendremos aproximadamente unos 20 millones de secuencias, con lo cual tendremos una visión global bastante amplia de las poblaciones bacterianas y microbianas que tenemos ahí en ese suelo. La genómica ha sido fundamental para distinguir con precisión a las distintas comunidades de microorganismos y también para saber sobre su metabolismo, qué función cumplen en ciclos como la fijación del nitrógeno necesario para las plantas. Parte de nuestra investigación consistió en hacer un análisis metagenómico de lo que había ahí, es decir, secuenciar todos los genes que había en ese ecosistema, en la rizosfera de esas plantas, y analizar todos los genes que intervenían en el ciclo del nitrógeno. Sobre todo, ver cómo se había alterado el metabolismo del nitrógeno después del incendio. Al igual que pasa en los seres humanos, que necesitamos que prácticamente 2 kilos de nuestro cuerpo son células bacterianas y nos ayudan a realizar la digestión e incluso nos aportan la vitamina K que necesitamos, en el caso de las plantas ocurre algo parecido. Necesitan microorganismos que las ayuden a interaccionar, a obtener algunos nutrientes como el fosfato, por ejemplo, que son las que se encargan principalmente de solubilizarlo, y sin este tipo de microorganismos las plantas no podrían realizar su función natural y le ocasionaría la muerte. Una de las cosas que estudiamos es si las bacterias que hemos aislado son capaces de producir sideróforos, que son unas sustancias que permiten captar el hierro que está en el suelo. En el suelo normalmente el hierro se encuentra de una forma insoluble, por lo tanto no es accesible para las plantas. Y algunas bacterias produciendo estas sustancias lo que consiguen es liberarlo, digamos, que estén de una forma más biodisponible. Los experimentos de invernadero con plantas inoculadas con la bacteria Artrobacter han dado buenos resultados. Aún está pendiente repetir esos ensayos en el campo. Y hemos visto que es capaz de favorecer el crecimiento de estas plantas. Al mismo tiempo pensamos que algo parecido está haciendo en las quercinias, en este caso en las encinas. Está favoreciendo el rebrote y el crecimiento de estas plantas después del efecto tan grave como es el incendio. Lo ideal es tener una cepa que produzca distintos tipos de actividades, aunque no sea el máximo productor, pero que le dé una batería de respuestas a la planta y la ayude a sobrevivir. Sí, correcto, que cubra todo el espectro de actividades estudiadas. Sí, tenemos alguna que podría ser un buen candidato a inoculante. Por tanto, en un suelo pobre en carbono y en nitrógeno, esa bacteria puede estar creciendo fácilmente. Y la caracterización que hemos hecho es que promueve el crecimiento de la planta mediante distintos tipos de actividades bioquímicas. ¿Te acuerdas cómo estaba esto cuando vinimos en el 2008? Hace 10 años. Sí, me acuerdo, sí, esto era todo un secarral, todo negro, todo quemado. Y los árboles que vemos ahora que tienen casi 2 metros, antes tenían 50 centímetros como mucho. Muy chiquitillos, sí. Sí, fíjate. Han pasado 10 años desde que el equipo de Manuel Fernández comenzó a investigar el área del Cortijo de Tello, en el Parque Nacional de Sierra Nevada. La cubierta vegetal aún no ha vuelto al estado anterior al fuego. La vegetación puede tardar más tiempo en recuperarse, pero nosotros lo que hemos visto es que los microorganismos asociados a la rizosfera de las encinas, que han rebrotado después del incendio, en un plazo de unos 10 años, vuelven a estar en las condiciones naturales anteriores al incendio forestal. Lo que nosotros hemos visto con el género Artrobacter es que antes del incendio su abundancia era mínima, 3 años después del incendio puede ser el 20-25% de lo que hay ahí, 10 años después su importancia vuelve a ser mínima. No es que la bacteria en sí se repliegue, sino que ha creado las condiciones favorables, ha enriquecido el suelo en nutrientes que están disponibles para otras bacterias. Artrobacter, por así decir, ya ha hecho su papel en el ecosistema y ha ayudado a la supervivencia de ese ecosistema. Te voy dando la raíz, ¿vale? Damos una rejilla. Mira, esto también, ahí tienes un montón. El siguiente paso será aplicar esa comunidad microbiana en condiciones controladas, pero en el campo,
para ver de qué modo contribuye a acelerar la recuperación de los árboles. De manera que lo que tarda 10 años en ocurrir de forma natural, nosotros pudiéramos reducirlo a lo mejor a 3 años, ganarle a la naturaleza 6-7 años. Si eso conseguimos hacerlo para el suelo, es posible que las plantas se encuentren en unas condiciones favorables 5 años antes que de lo que ocurriría en condiciones naturales. Microbiota del suelo, raíces, troncos, todo está conectado. Conocer lo que sucede a nivel microscópico puede acelerar en el futuro la recuperación de todo un ecosistema para así ganarle la partida al fuego.